Bueno, buenos días, bueno, buenas tardes. Este es un video para los muchachos que están en salida de campo de evolución y también para el aula extendida. Entonces, hoy vamos a repasar lo que viene a ser el taller 5, que es lo que se le dio a esta clase, por así decirlo, que faltaron. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, iniciando el taller. Para el taller se va a usar una nueva, por así decir, un nuevo programa que se llama Pudgy, ¿sí? Entonces, este es un programa que nos permite simular poblaciones y frecuencias alélicas. Entonces, para esto vamos a buscar web Pudgy, así. Y el primero que le salga, que diga Radford University, ahí es, le hunde, lo abren, demora un poquito cargando. Y listo, pues acá ya tendríamos básicamente el programa que se va a usar, ¿sí? Importante, em, cosas importantes acá, el taller se divide en cuatro, si no estoy mal, cuatro grandes puntos. En este caso, simplemente en el laboratorio, o sea, lo que tienen que entregar el lunes o el martes, va a ser deriva genética y selección natural, ¿sí? Ya lo de mutación, selección natural mutación, pues es para después. Entonces, ahora solo se les está pidiendo estas dos cosas. Entonces, vamos a iniciar explicando la herida genética, que esto ya lo deben de haber visto y no estoy mal. Entonces, básicamente, la herida genética son cambios que pueden suceder, que suceden al azar, que van a afectar en mayor o gran medida a las frecuencias alélicas de las poblaciones, ¿sí? Entonces acá vemos en Web Plugin que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas que podemos modificar, que son estas en la barra azul. ¿Qué es la Population Data? Básicamente son el número, o sea, son el tamaño de la población que nosotros, el tamaño que queremos que las poblaciones tengan, ¿sí? Si ponemos infinito, significa que en todas estas cinco poblaciones que ven acá, todas van a tener individuos infinitos, ¿sí? Y si ponemos finitos, acá nos va a dejar establecer el n, ya sean 10, 100, 1000, 10.000 o incluso 100.000, ¿sí? Entonces, si yo pongo 1000, estoy diciendo, bueno, básicamente estoy configurando que en todas estas cinco poblaciones hayan 1000 individuos, ¿sí? Para cada población. Eh, a esta parte de allele frequency, pues básicamente podemos modificar el número de poblaciones. Entonces no quiero que sean 5 sino 10 o 15. Pero pues por lo general déjenlo así, que se trabaja con 5. Y esto es el número de generaciones. Que entonces básicamente, ¿qué tenemos en esta gráfica? Tenemos generaciones en el eje X, que va a ser el tiempo básicamente. Entonces pueden ser 400 o 1000 generaciones o 10.000 generaciones, que es el máximo. Y la frecuencia A1, algo a recalcar, es que acá ya no se trabaja con A mayúscula y A pequeña, sino que con A1 y A2. O sea, ustedes solo van a tener dos alelos, que hacer A1 y A2, ¿sí? Entonces acá estamos viendo la frecuencia alélica del alelo A1 en las cinco poblaciones. Eh, Básicamente, esto es lo que nos muestra, pues por así decirlo, el eje Y. Ya eso sería la gráfica como tal. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que una de las cosas, bueno, uno de los mecanismos de la deriva genética va a ser el tamaño de la población, ¿sí? Cuanto más pequeña sea una población, más presión va a surtir la área genética en esa población. Por ejemplo, si yo pongo una población de 10, vamos a ver con qué pasa. Eh, Creo que no mueve la 10. De 100, pues va a cargar. Si yo pongo una población de 10,
de 10 individuos, que eso no es una población. Vamos a ver cómo, que estamos viendo acá, que en este lado nos está diciendo cuántas poblaciones fijaron el alelo A1 grande, ¿sí? Que fueron dos. En este caso con la población 1 y la población 3. ¿Y cuántas se perdió, en cuántas poblaciones se perdió ese alelo A1 grande? En 3, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que se fijen? Pues si el alelo A1 se fija, significa que se está perdiendo el alelo A2 y viceversa. Si se fija ¿ves? Si se pierde el alelo A1, significa que se está fijando el alelo A2. ¿Sí? Te vuelvo a repetir. Si se fija el alelo A1, significa que se está perdiendo el alelo A2. Y si se pierde el alelo A1, significa que en estas poblaciones se está fijando el alelo A2. Y acá tenemos esa gráfica que nos muestra los dos alelos. Pero les recomiendo que usen la solo una para que no se enreden. Y pues obviamente se deduce, ¿no? Si A1 está fijado, entonces se perdió A2 en esa población. Fin. También tenemos acá, nos muestra el promedio, o sea, básicamente esto es en qué generación pues se fijó este alelo, el alelo A1, y en qué generación se perdió. El caso es que acá estamos viendo cómo la heredia genética está teniendo, en este caso la población, como la población es bajita, está teniendo un efecto súper grande. ¿Cómo sé esto? Porque esta que dice Infinity Population, que es la línea azul, es lo que debería de pasar, ¿sí? Porque en una población infinita la herida genética no tiene ningún tipo de presión porque son individuos infinitos, ¿sí? Pero si yo, por así decirlo, esto va a ser tipo su control, ¿sí? Esta es la media y esto es lo que debería de suceder. Pero como nuestras 5 poblaciones tienen un N de 10, pues obviamente estamos viendo un efecto de la herida genética. Incluso estamos viendo que es tan grande que se puede perder, pues por así decirlo, diversidad genética, puede llevar a eso, ¿no? En estas dos poblaciones se perdió totalmente el alelo A2 y en estas tres poblaciones se perdió totalmente el alelo A1, ¿sí? Entonces si yo subo esto a 100, todavía seguir teniendo un gran efecto, se sigue perdiendo y fijando. Si lo subo a 1000, el efecto de la batería genética disminuye, ¿sí? Si lo subo a 10.000, ahorita vemos que efectivamente el efecto de la herida genética sigue disminuyéndose sobre las poblaciones. En este caso vemos como las 5 poblaciones por así decirlo, se acercan más a la media de 0,5, ¿sí? Y si lo pongo en 100.000, entonces, bueno, algo del programa es que él se queda cargando, entonces ustedes no dan nada, espera que les cambie la gráfica. Entonces, en este caso, en 100.000 vemos como que, o sea, están casi, o sea, siguen la media, siguen la Infinity Population, o sea que el efecto de la herida genética pues es bastante bajo, ¿no? Siguen estando los dos alelos, las dos frecuencias siguen estando en 0,5. Y eso de la población es algo que se les pide en una parte. Este primer punto del taller se hace básicamente pues jugando o modelando cosas con la población nomás. Pueden aumentar las generaciones, claro, yo puedo poner 1000 generaciones. Pueden cambiar la frecuencia, si yo pongo 0,1, si yo pongo la frecuencia del A1 0,1, entonces me va a empezar desde abajo. Y se tiene que mantener así, 0,1. Es decir, ese alelo A1 está súper bajito en las 5 poblaciones, ¿sí? Eh, listo. Otro efecto de la herida genética es la migración. Para que entiendan esto, básicamente les voy a hacer un find. Entonces, básicamente tenemos nuestra población 1
y nuestra población 2, ¿sí? En nuestra población 1 tenemos las 5 poblaciones, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, acá están las 5 poblaciones, y en nuestra población 2 solo tenemos una población, que va a ser esta aquí. Ahora, la migración significa que básicamente individuos de acá van a estar llevando constantemente a cierta velocidad el alelo A1. A ver si lo puedo dibujar. El alelo A1, ¿sí? Van a estar introduciendo este alelo A1 a estas 5 poblaciones. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente esta migración, si se hace constante, si es rápida o lo que sea, va a terminar modificando frecuencias alélicas en nuestras 5 poblaciones, que yo le digo población 1 a esta donde están las 5 y población 2 a la que nosotros, de donde migra, ¿sí? Donde hay ese flujo de A1, ese flujo de alelos hacia nuestras poblaciones. Y básicamente esto en migración siempre vamos a trabajar con sources sync. Y acá, ¿qué podemos hacer? Podemos establecer la frecuencia del alelo 1. Entonces, si yo quiero que en esta población de acá haya un lápiz. Si yo quiero que en esta población haya una frecuencia de 0,5, es decir, en esta población el alelo está en 0,5, y esto de ratio es la velocidad. Sí, básicamente un individuo por año, o por así decirlo, o 100 individuos por año, que es lo máximo. O sea, 0,1 es lo máximo, ¿no? Entonces, cuanto más, por así decirlo, más rápido sea esa transferencia de alelos, más rápido se da el efecto de la migración sobre estas poblaciones. Entonces vamos a verlo acá. Entonces digamos que vamos a verlo súper fácil. En nuestra población 1, que tenemos que el alelo está súper alto, está en 0,8. Sí, está por aquí. Vamos a reducirle esto a 10.000. Entonces perdón, está por aquí, ¿sí? O sea, el efecto del tamaño de la población es bastante bajo porque tengo 10.000 individuos, y se supone que esto debería pasar, sí, normal. Pero cuando yo añado la migración, va a haber un cambio, y es que, por ejemplo, si en esta segunda población este alelo a 1 está bajito, efectivamente va a producir que en mis 5 poblaciones de acá, cuando se dé esa migración, ese alelo va a bajar bastante. Entonces, si yo pongo una velocidad de bastante baja de 0,01, lo que va a suceder es que efectivamente está en 0,8 y bajó, ¿sí? Que lo que debería pasar, como les digo, es que las poblaciones se acerquen o se acoplen a la media. En este caso, por este efecto de migración, estamos viendo cómo está afectando totalmente, cómo está cambiando la frecuencia del alelo 1 y lo está bajando de 0,8 o 0,1. Ahora, espérenme, si yo, si yo cambio la velocidad, entonces, dependiendo de la velocidad, en este caso es 0,001, bastante bajo, efectivamente vamos a ver cómo aún así, cambiando la velocidad en la que se migra, por así decirlo, eh, podemos ver que aún así sigue afectando, ¿sí? Entonces, básicamente esto es una explicación de cómo las migraciones cambian frecuencias alélicas. En este caso, como desde partir de una segunda población, la migración puede generar que la frecuencia del alelo 1 disminuya bastante, ¿sí? Entonces acá está en 0,8 y bajó a 0,3. Y esto también va a depender a su vez de la velocidad en la que ustedes establezcan
esa transferencia de alelos, esa migración, ¿sí? 0,1, súper bajito 0,01. Sí, acá como es tan bajo, pues obviamente estamos viendo que no hay un efecto grande. Pero en cuanto más aumente yo esto, si lo pongo al 100%, que es 0,1, vamos a ver como de 1, o sea, la generación 20 ya el alelo 1 bajó de 0,8 a 0,1. Listo. Lo otro de herida genética es esto de bottleneck, que es cuello botella, ¿sí? Un cuello botella eh, básicamente es que tengo una población y a esa población, digamos que acá hay mil, mil, sí, acá hay mil individuos y pasó de elefantes, digamos, ¿no? En esta isla que estoy señalando. Y pasó algo que no se inundó toda la mitad de la isla y entonces de 1000 pasó a cien individuos nomás, ¿sí? A eso se llama el cuello botella, una reducción abrupta y bastante drástica en el número de individuos de esa población. Pasó de 1000 a 100. Y eso obviamente también va a tener un efecto y va a hacer que estas frecuencias alérgicas cambien, ¿sí? Entonces nosotros podemos definir, acá en bottleneck, podemos definir cuándo queremos que inicie. Entonces yo tengo 1000 generaciones. Entonces yo voy a poner que el cuello de botella inicie en 200 generaciones, bueno, no, en 400. Es decir, que en 400, en la generación 400 es cuando se da esa reducción abrupta, esa reducción fuerte de la población. Y cuando quiero que pare el cuello de botella, pongamos que en la generación 600. O sea que en la generación 600 ese cuello de botella se detiene. Digamos que en este ejemplo, ¿no? Digamos que la isla, esta parte que se inundó en la generación 600 empieza a desinundarse, o sea, empieza a volver a haber arena, a haber vegetación, los elefantes se pueden reproducir más y pueden recuperar su población. Sí, entonces en la generación 600 es cuando acaba el cuello de botella. El tamaño de población es básicamente cuánto quiero yo que se reduzca cuando inicia mi cuello de botella. Yo tengo un N de 10.000, entonces pongamos que se redujo bastante a 300, o sea, pasó de 10.000 a 300, a un cambio brutal. Entonces, entonces yo pongo el POT-CISE de 300 y esto growth rate es básicamente la velocidad en la que se van a duplicar esa población original, o sea, en la que se va a reproducir. Entonces, si yo pongo uno, pues va a haber una tasa de duplicación bastante baja. Si lo pongo 2 es porque se va a duplicar, si lo pongo en 3 porque se va a triplicar esa tasa y si lo pongo en 4 es porque se va a cuadruplicar. Y si lo pongo en 8 es porque se va a 8 duplicar. No sé cómo se diga eso, pero si lo pongo en 8 es porque va a ser una tasa de duplicación bastante alta. Entonces dejémoslo en uno por el ejemplo. Entonces pongamos esto en 1,05 y démosle en Go a ver qué pasa. Listo. Entonces vemos cómo en la generación 400 vemos cómo todas las poblaciones se mantenían cerca de la media. ¿Sí? Cuando sucede el cuello de botella, se reduce la población y por eso estamos viendo los efectos de la deriva genética súper altos. Entonces estamos viendo cómo esto empieza, cómo las poblaciones empiezan a alejarse de la media cada vez más. Incluso en algunas se pierde el alelo A2 y se fija el alelo A1. Y si dejamos correr más generaciones, puede que en la población 1, 5 y 2, el alelo A1 se pierda. Entonces estamos viendo cómo este cuello de botella está modificando frecuencias alérgicas, en este caso el alelo A1 en las 5 poblaciones. ¿Sí? Entonces acá eso es parte del taller. ¿Sí? Entonces esto es la población en número, esto es lo de del cuello de botella, la segunda, y la 3 lo de la migración. Selección natural, básicamente esto es súper sencillo. Tenemos
La selección natural la modelamos acá en fitness. Que ustedes ya saben que es el fitness. Entonces acá tenemos los homocigotos y el heterocigoto. Fin, no hay cosa de otro mundo. Esto va basta de 0 a 1. Si ponemos 1 significa que ese individuo tiene un fitness super alto, un 100% de probabilidad de reproducirse, dejar descendencia. Digamos que al heterocigoto le ponemos 0,2, o sea que tiene un fitness súper bajito, y al heterocigoto lo ponemos más bajito en 0,1. ¿Sí? Como esta parte, a ver, algo a recalcar. En esta área genética solo van a trabajar con deriva genética, no van a modificar fitness ni mutación, ¿sí? Solo van a centrar en deriva genética, que es lo que les... Que, entonces, y lo mismo en selección natural. En selección natural, como solo estamos viendo selección natural, vamos a desactivar el cuello de botella, vamos a poner la migración en no, vamos a subir este N a 10.000 o 100.000 para que la área genética por población sea muy baja, y vamos a poner, sí, mínimo 1.000 generaciones. Solo vamos a jugar con esto acá. Entonces, deducción de esto a simple vista, como el homocigoto A1 tiene un fitness super alto, lo que suceda es que este alelo, el alelo A1 se fije en todas las poblaciones. Y sí, es lo que estamos viendo. En tan solo la generación 8, el alelo 1 se fijó en todas las poblaciones. Pero ¿qué pasa si yo hago lo contrario y le doy esto 0,2, 0,6, pongámoslo, y esto lo ponemos en 1? Entonces, ahora estamos beneficiando al homocigoto A2. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo esperado. Entonces, como este A2 tiene un fitness súper alto y alguno lo tiene súper bajo, vemos como se pierde este alelo 1 en las 5 poblaciones súper rápido. Entonces, si se perdió el alelo 1 en estas 5 poblaciones, significa que el alelo 2 en las 5 poblaciones se fijó. ¿Listo? Y ya básicamente con eso controlan selección natural. Y eso es lo necesario pues para desarrollar el taller hasta selección natural. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tienen que hacer. Alguna explicación del taller. Esto es aptitudes fitness. Esto es como deben de configurarlo. Bueno, es una pista, pero pueden configurarlo de otra forma. Eh, y ya, o sea, no hay nada más.